Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Yo por mi parte estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, porque tenemos un tema, bueno, digamos que es un tema que ha estado generando muchísimo debate, controversia y, por qué no decirlo, preocupación en las últimas semanas. Y sé por sus comentarios y mensajes, que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel, una de las actrices más queridas de Turquía. Vamos a hablar sobre su reciente visita al hospital, un evento que desató una ola de especulaciones y rumores, y vamos a analizar todos los dimes y diretes que han estado circulando sobre lo que supuestamente pasó en el set de su último proyecto. Sí, lo sé, es un tema delicado y, como suele suceder con la información que circula en el mundo del espectáculo, hay mucha información contradictoria, a veces incluso malintencionada. Pero no se preocupen, porque hoy vamos a intentar desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, separar la verdad de la ficción, analizar el contexto en el que se desenvuelve Hande y, sobre todo, entender un poco mejor la situación desde una perspectiva lo más objetiva posible. Pero antes de que empecemos a desentrañar este complejo entramado de información, como siempre, me gustaría recordarles a todos que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Vamos, es gratis y no les toma ni un segundo. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes, contenido que busca informar, analizar y, sobre todo, conectar con ustedes, mi querida comunidad. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde abordaremos temas tan diversos como moda, belleza, viajes, y por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco que sé que les apasiona. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de las novedades. Y sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, como les decía, el nombre de Hande Erçel ha estado en boca de todos últimamente y lamentablemente, no precisamente por sus éxitos profesionales, que son muchos y bien merecidos. La noticia de su ingreso al hospital generó una ola de preocupación comprensible entre sus fans, quienes la admiran y la siguen incondicionalmente, y por supuesto, una avalancha de especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación, algunos más serios y otros, lamentablemente, más sensacionalistas. Lo primero que debemos aclarar, y esto es fundamental para empezar con buen pie, es que la información oficial sobre lo que realmente sucedió es bastante limitada. El equipo de Hande, siguiendo una estrategia que es común en estos casos, ha mantenido un perfil bajo y ha evitado dar muchos detalles, lo que, como es comprensible, solo ha alimentado aún más los rumores y las teorías conspirativas. Entonces, ¿qué sabemos con certeza, qué podemos afirmar sin temor a equivocarnos? Sabemos que Hande fue ingresada en un hospital en Estambul hace unas semanas. Esto fue confirmado por algunos medios turcos de renombre, que suelen tener fuentes confiables en el mundo del espectáculo, y por algunas fuentes cercanas a la actriz, que prefirieron mantenerse en el anonimato, algo que también es común en estas situaciones. Sin embargo, y aquí viene el punto clave, la razón específica del ingreso no se ha divulgado oficialmente. Y es precisamente en este punto donde empiezan las teorías, las especulaciones y, lamentablemente, los juicios prematuros. Uno de los rumores más extendidos, y que ha circulado con más fuerza en las redes sociales, es que el ingreso de Hande al hospital se debió a un ataque de ansiedad y agotamiento extremo. Esta teoría se basa en el hecho innegable de que Hande ha estado trabajando sin descanso en varios proyectos importantes en los últimos meses. Ha estado filmando una serie que ha generado mucha expectación, participando en campañas publicitarias para marcas reconocidas a nivel internacional, asistiendo a eventos de alfombra roja donde siempre deslumbra con su elegancia y carisma, y además, ha estado muy activa en sus redes sociales, interactuando constantemente con sus fans, respondiendo a sus mensajes y compartiendo momentos de su vida personal y profesional. Todo esto sin duda puede ser muy agotador, incluso para la persona más fuerte y con la mejor salud del mundo. Además, se ha rumorado, y esto también es un factor a tener en cuenta, que la presión mediática y el constante escrutinio al que está sometida Hande también han contribuido a su estado de salud. Recordemos que Hande es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, un verdadero ícono para millones de jóvenes que la ven como un modelo a seguir. Pero al mismo tiempo también es una de las más criticadas, especialmente por algunos sectores de la prensa y por algunos usuarios de las redes sociales. Su vida personal y profesional es constantemente analizada y juzgada con lupa, cada uno de sus movimientos es comentado y diseccionado, y esto puede generar mucha ansiedad y estrés, y eventualmente afectar la salud mental y física de cualquier persona, incluso de una estrella como Hande.
Otra teoría que ha estado circulando, y que ha generado mucha controversia, es que Ande sufrió una lesión en el set de su última serie. Algunos medios informaron que la actriz tuvo un accidente durante una escena de acción, una caída o un golpe, y que tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Sin embargo, y esto es importante recalcarlo, esta información no ha sido confirmada por el equipo de Ande ni por la producción de la serie. De hecho, algunas fuentes cercanas a la producción han negado rotundamente que haya ocurrido algún accidente en el set, y han asegurado que todas las medidas de seguridad fueron tomadas para proteger a los actores y al equipo técnico. Entonces, después de analizar todas estas teorías y rumores, ¿qué es lo que realmente pasó? La verdad, y esto puede ser decepcionante para algunos, es que no lo sabemos con certeza. Como les decía al principio, la información oficial es limitada y las especulaciones son muchas. Lo que sí podemos decir, basándonos en la información que tenemos a nuestra disposición, es que Ande ha estado sometida a mucha presión y estrés en los últimos meses, y que esto podría haber afectado su salud. También es posible, aunque no confirmado, que haya sufrido una lesión leve en el set, aunque repito, esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales. Lo importante aquí, y esto es algo que quiero recalcar, es recordar que Ande es una persona como cualquier otra, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus alegrías y sus tristezas, y que necesita tiempo para descansar y recuperarse. Es fundamental respetar su privacidad y evitar difundir rumores o especulaciones que puedan dañarla aún más. En lugar de juzgarla o criticarla, deberíamos apoyarla y enviarle mensajes de cariño y apoyo, demostrándole que estamos con ella en este momento difícil. En cuanto a su estado de salud actual, las últimas noticias son alentadoras y nos dan un rayo de esperanza. Ande ha sido dada de alta del hospital y se encuentra en casa recuperándose. Su equipo ha emitido un comunicado agradeciendo el apoyo incondicional de sus fans y pidiendo respeto por su privacidad, algo que creo que todos deberíamos tener en cuenta. También han informado que Ande se tomará un tiempo para descansar y recuperarse completamente antes de volver a trabajar, algo que me parece una decisión muy acertada y responsable. Ahora hablemos un poco sobre lo que se ha dicho sobre el ambiente en el set de su última serie, porque esto también es un factor importante a tener en cuenta. Como saben, los sets de grabación pueden ser lugares muy intensos y exigentes. Se trabaja muchas horas, a menudo en condiciones difíciles, y la presión para cumplir con los plazos y las expectativas es enorme. Esto puede generar estrés y conflictos entre los miembros del equipo, y es algo que, lamentablemente, ocurre con frecuencia en el mundo del espectáculo. En el caso de la serie de Ande, se ha rumorado que hubo algunas tensiones y desacuerdos en el set. Algunos medios informaron que Ande tuvo algunos roces con algunos de sus compañeros de reparto y con el director de la serie, debido a diferencias creativas o a problemas de comunicación. También se ha dicho que la actriz era muy exigente y perfeccionista, y que esto generó algunas fricciones con el resto del equipo. Sin embargo, y esto es importante subrayarlo, estas informaciones no han sido confirmadas por nadie involucrado en la producción de la serie. De hecho, algunos miembros del equipo han desmentido rotundamente estos rumores y han asegurado que el ambiente en el set era muy bueno y que Ande siempre fue muy profesional y respetuosa con todos. Es importante recordar que los sets de grabación son lugares de trabajo, y como en cualquier lugar de trabajo, es normal que haya algunas tensiones y desacuerdos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que haya un ambiente tóxico o que haya problemas graves. A veces las diferencias de opinión son inevitables y pueden incluso ser beneficiosas para el resultado final del proyecto. En el caso de Ande es posible que haya habido algunas tensiones puntuales en el set, pero esto no significa que la actriz sea una persona difícil o que haya generado un ambiente negativo. Recordemos que Ande es una profesional muy comprometida con su trabajo y que siempre se esfuerza al máximo para dar lo mejor de sí misma. Es posible que esta exigencia la haya llevado a tener algunos desacuerdos con algunos miembros del equipo, pero esto no es algo inusual en el mundo del espectáculo. En resumen, la situación de Ande Ercel es compleja y hay mucha información contradictoria por ahí. Sabemos que fue ingresada en el hospital, pero no sabemos con certeza la razón específica. Sabemos que ha estado sometida a mucha presión y estrés en los últimos meses, y que esto podría haber afectado su salud. También es posible que haya habido algunas tensiones en el set de su última serie, pero esto no ha sido confirmado. Lo importante aquí es recordar que Ande es una persona como cualquier otra, y que necesita tiempo para descansar y recuperarse.
Es fundamental respetar su privacidad y evitar difundir rumores o especulaciones que puedan dañarla aún más. En lugar de juzgarla o criticarla, deberíamos apoyarla y enviarle mensajes de cariño y apoyo. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que les haya resultado interesante y útil. Sé que este tema es delicado y que hay muchas opiniones diferentes al respecto, pero espero haber podido aclarar algunas dudas y ofrecerles una perspectiva más objetiva de la situación. Recuerden que lo más importante es apoyar a Ande y desearle una pronta recuperación. Es una actriz talentosa y una persona maravillosa, y merece todo nuestro cariño y respeto. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión mediática afectó la salud de Ande? ¿O creen que hubo otros factores involucrados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias a todos por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.